¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Em, Primero las saludaba, ¿cómo estaban? Y segundo era que, si tenían alguna duda o necesitaban que repasáramos algo de lo de ayer, algún grupo o algo que les haya quedado, la clasificación como duda. Yo no, profe. Bueno, entonces voy a compartir. Si el resto de las chicas tienen alguna duda, me dicen y vemos. Em, Voy a compartirles un minuto la clasificación para recordar un poquito en qué nos habíamos quedado eh, ayer sobre los grupos y que nos quedaba solamente un solo grupo. ¿Me avisan cuando pueden ver el PDF, por favor? Ahí se ve. Perfecto. Entonces, nosotros lo que vimos ayer era el reino de los animales y dentro del reino de animales habíamos visto tres subreinos: Parazoa, Mesozoa y Eumetozoa. Dentro de Eumetozoa habíamos dividido los animales con simetría radial y los animales con simetría bilateral. Dentro de los de simetría bilateral teníamos tres grandes grupos: acelomados, aquellos que carecían del celoma; pseudocelomados, que tenían un pseudoceloma; y los celomados. Dentro de los celomados, que eran los que poseían un celoma, dividíamos en dos grandes grupos: protostomados, que eran aquellos en los cuales la boca se formaba a partir del blastoporo, donde teníamos estos tres subfilum, o filum, perdón, molusca, anélida y artrópoda. Y luego habíamos iniciado el grupo de los deuterostomados. Dentro de los celomados, protostomados, deuterostomados. Dentro de los deuterostomados vimos muy por arriba el filum nemicordada y ingresamos o iniciamos el filum cordados, que eran los que tenían la notocorda, la faringia, las hendiduras faringobronquiales, la cola, el tubo nervioso hueco, ¿sí? Teníamos esas cuatro características que ahora ya les voy a mostrar con el dibujo, y luego ingresamos en el subfilum vertebrados o craneados y vimos las características generales. Hasta acá habíamos llegado. Hoy nos toca ver estos siete clases. Entonces, esperen que ahora no me deja mostrarles el PowerPoint. Mm, mm, mm. Ahora sí. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Bien. Entonces, estas eran las cuatro características de los cordados que les mencionaba recién: la notocorda, el cordón nervioso hueco dorsal, las hendiduras y la cola postanal, que ya vamos a ver que en algunos se pierde y en otros se mantiene. Y dentro de los craneados tenemos dos superclases: peces y los tetrápodos, donde en los tetrápodos teníamos anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todo esto serían vertebrados. Y en la página 36 de cuadernillos ustedes tenían un resumen de las categorías de los cinco grandes grupos de vertebrados y las características que iban diferenciando a cada uno. Hoy vamos a iniciar puntualmente con la superclase de peces. Los peces van a vivir en agua, poseen aletas, escamas, tienen corazones con dos cavidades, es decir, tienen una aurícula y un ventrículo, y generalmente van a tener branquias, aunque existen algunas excepciones donde hay algunos peces que son peces pulmonados,
porque tienen parte de su ciclo de vida en la Tierra, entonces ahí estarían las excepciones. Dentro de los peces vamos a dividir en 3 clases: agnatos, condrictios y osteictios. Agnatos viene de A, es ausencia sin mandíbula. Condrictios va a tener toda su estructura de cartílago, y los osteictios van a tener sus estructuras a partir de hueso. Entonces, los agnatos van a incluir peces denominados mixines y lampreas, que van a tener ausencia de mandíbula, entonces van a tener como una especie de ventosa que se van a succionar al fondo marino o a algún ser vivo para alimentarse. Ejemplos de esto van a ser los mixines y las lampreas. No les he puesto imágenes porque en el cuadernillo no tienen, entonces para no complejizárselos un poco, entonces decidí directamente dejarle lo básico. Viven en el fondo marino y además de carecer de mandíbulas, también carecen de vértebras. No de la columna vertebral, pero sí de las vértebras. Como les decía, tienen ventosas y en el interior de las ventosas poseen dentículos que son de queratina, no llegan a ser verdaderos dientes, sino que son más pequeños, una respiración branquial y ausencia de estómagos. De estómago. No va a tener un estómago, sí va a tener la cavidad de boca y ano, pero no, el estómago sería que tendría una ausencia. Después tenemos los peces condrictios, o también conocidos como peces cartilaginosos, donde vamos a encontrar tiburones, rayas y lisas. Serían como los mayores representantes. ¿Qué característica propia tienen de este grupo? Es que van a tener un esqueleto cartilaginoso, es decir, no van a tener huesos calcáreos como tenemos nosotros, por ejemplo, sino que va a ser todo su esqueleto de cartílago. La notocorda va a estar presente, no va a desaparecer y va a estar reforzada como por la columna vertebral, ¿sí? Tenemos la notocorda y alrededor de la notocorda vamos a tener la columna vertebral que le da una mayor resistencia y protección. Tiene aletas pares, ¿sí? La cantidad de aletas siempre van a ser pares. La piel van a tener dentículos o escamas placoides, que son escamas con una estructura casi cilíndrica y de cartílago. Van a tener una válvula espiral que va a aumentar la superficie de absorción en el interior del intestino, entonces va a tener una mayor absorción de los nutrientes cada vez que se alimenten. Van a tener glándulas de sales. Estas glándulas de sales tienen la propiedad o colabora con la eliminación del exceso de sales en los, como son organismos marinos, en los ambientes. Ellos por ósmosis van a ir incorporando una gran cantidad de sales, entonces tienen glándulas especializadas que van a permitir la eliminación de este exceso de sales. Y algunos ejemplares tienen estructuras de protección, como por ejemplo la raya, que es venenosa. Hay algunos tiburones con sensoriales y eléctricos, el pez sierra. Sí vamos a tener distintos representantes con algunos métodos o mecanismos de defensa. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Perfecto, entonces continuamos. Y después tenemos el otro grupo de peces que los denomina, la otra clase de peces denomina osteictios, que son los peces óseos o los peces que más conocemos o los peces que consumimos, por eso quizás los conocemos un poco más. Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos la carpa, la trucha, el pejerrey, ¿sí? Son donde ya tienen una estructura ósea, aunque siguen teniendo algunas características de cartílago, pero ya están como más formadas. Otros ejemplos también van a ser el salmón, el caballito de mar, es otro de los ejemplos. Los peces de este grupo van a tener aletas con rayos, es decir, dentro de la formación de la aleta van a tener estructuras cartilaginosas y esto le va a dar una mayor resistencia a estas aletas. No van a tener notocorda, está reemplazada totalmente por la columna vertebral
que la tenemos en esta sección, en este pescado abierto. Como en los tiburones persistía la notocorda y era protegida por la columna vertebral, acá directamente es reemplazada con su totalidad por la columna vertebral. ¿Sí? Si nosotros tenemos la capacidad o la oportunidad de ver la columna vertebral, acá se nota un poco más dónde está la parte ósea. Esqueleto óseo, las escamas también son óseas, a diferencia con los condictios. Tienen una estructura llamada opérculo que se ubica como en la parte de la mejilla del pez. Este opérculo es una abertura que tienen los pescados en esta zona, ¿sí? Esta abertura lo que va a permitir es exponer las branquias, que las branquias va a ser su sistema respiratorio unido con su sistema circulatorio, es donde va a ser el intercambio gaseoso. Entonces, este opérculo, al abrirse, va a exponer las branquias y las branquias van a poder, con el ingreso del agua y la salida del agua, realizar el intercambio gaseoso de oxígeno o de dióxido de carbono, según corresponda, con el agua. Y a toda esa abertura se la va a denominar agallas, pero lo que queda expuesta son las branquias. Además, van a tener una estructura llamada vejiga natatoria. Esta vejiga natatoria es una estructura que generalmente es como el intestino largo, ¿sí? Fino, que se encuentra muy próximo a la columna vertebral, por esta partecita acá que se encuentra bien próxima a la columna vertebral, y lo que va a permitir esta vejiga natatoria es que tiene la capacidad de llenarse de aire y de vaciarse. Entonces, al llenarse o vaciarse de aire, les va a permitir a los peces poder desplazarse en las distintas profundidades del mar. ¿Sí? Esto le va a permitir no solamente un movimiento vertical, sino que al llenar con aire esta vejiga, les va a permitir subir, o cuando la vacían, va a permitir bajar. Por lo tanto, le va a dar un movimiento horizontal. ¿Consultas sobre los peces? No, profe. Bien. Entonces, características que tienen en común, que viven en el agua, tienen escamas y tienen aletas. Eso sería como características de los tres. Luego, cada uno de las clases tienen tienen algunas diferencias. ¿Sí? Entonces, ya vimos esta superclase que era peces, que a su vez tenía 3 clases. Y otra característica también importante de los peces, que es para que lo tengamos en cuenta ahora cuando comparemos con el resto, es que van a tener 2 cavidades, el corazón con 2 cavidades, y van a tener branquias. Cuando veamos los tetrápodos, vamos a ver que estas ya se empiezan a ver diferencias. Entonces vamos a tener la superclase que se denomina tetrápodos. Tetra viene de 4, es decir, de 4 extremidades. Van a vivir en el agua o en la tierra. ¿Sí? Tenemos de ambos ejemplos. Y la otra característica, como les dije, lo que lo define es que tienen 4 extremidades. A su vez, vamos a tener 4 clases: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que quizás son uno de los más conocidos. Y los reptiles, aves y mamíferos los vamos a clasificar en una subcategoría que los vamos a llamar amniotas, que esto corresponde al tipo de huevo que van a generar cuando se reproducen. Entonces, los anfibios van a incluir a 3 grandes grupos: anuros, que son aquellos que no poseen cola, como por ejemplo las ranas, los sapos, ¿sí? Que han perdido su cola en el estadio adulto; los urodelos, que van a tener colas, por ejemplo las salamandras, como esta imagen de acá del extremo, amarilla con negro, ¿sí? Va a tener una cola bien definida. Y después vamos a tener los ápodos, que si ustedes analizan podos, ¿sí? Veníamos de tetrápodos, de extremidades. Los ápodos son aquellos que no tienen extremidades. Esta es una imagen que ustedes no tienen en sus apuntes, pero se los quería mostrar para que más o menos conocieran. Parecerían a simple vista como gusanos, pero se denominan cecilias. Y estos son anfibios que han perdido sus 4 extremidades. ¿Sí? Sus antecesores la tenían y por la evolución han perdido
esas 4 extremidades. Entonces los vamos a dividir en estos grandes grupos. Anuros sin cola, urodeinos con cola y los ápodos sin extremidades. En general van a tener una piel desnuda y fina, van a tener una respiración mixta, en el 2/3 de su parte va a ser a través de los pulmones y 1/3 de su respiración va a ser a través de la piel, a excepción de las ranas, de las larvas de las ranas, que las vamos a conocer como renacuajos, que tienen una respiración branquial, ¿sí? Todas estas características serían de los adultos. Van a ser insectívoros, a excepción de las larvas que van a ser herbívoras, no tienen la capacidad de alimentarse de otros seres vivos, de otro animal, sino que van a ser herbívoros. Generalmente tienen un mandíbula sin dientes, excepto una rana puntual que sí posee dientes en su paladar, que ya lo habíamos visto como un retroceso evolutivo, digamos. El tema de la excreción va a ser a través de una cloaca, es decir, van a liberar todos sus desechos, tanto del sistema digestivo como sus desechos nitrogenados, a través de un orificio, y van a tener un pulmón monolocular, es decir, un solo lóculo o un solo lóbulo tiene el pulmón. Nuestros pulmones tenemos 2 lóbulos, el derecho y el izquierdo. En este caso van a tener solamente un lóbulo, y la manera de respirar es a través de tragar aire, ¿sí? No es que van a respirar, ingresa el aire que necesite y liberamos, sino que van a ir tragando aire, y a través de esta bocanada de aire o este trago de aire se va a producir el intercambio gaseoso en su interior. ¿Dudas? No, profe. No. Bien. Ahora vamos a ver los vertebrados amniotas, que yo ya les había adelantado un poco. No, se diferencia de los anfibios porque estos 3 grupos, reptiles, aves y mamíferos, son los considerados animales 100% terrestres. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de reproducirse o de generar descendencia lejos del agua o independientemente del agua. Los anfibios, recién vimos que pueden poner huevos, pero sus larvas o sus estadios iniciales necesitan sí o sí el agua, o la fecundación también es llevada a cabo en el agua. En cambio, desde los reptiles, aves y mamíferos, la fecundación y la puesta de huevos o el crecimiento inicial de los individuos es alejado del agua o independiente del agua, sería como la forma correcta. Acá tenemos un huevo de una estructura general, donde vamos a tener un huevo amniota, que lo que va a tener en su interior va a ser las condiciones necesarias para sobrevivir y terminar su desarrollo, ¿sí? Acá tenemos el embrión, vamos a tener como una especie de placenta que va a permitir el intercambio gaseoso a través de la cáscara del huevo, y van a tener también una yema o vitelio, que es donde se va a encontrar la reserva alimenticia primaria del embrión. Es decir, de este vitelio o yema es de donde se va a nutrir el embrión mientras que se desarrolla en el interior. Y tienen el saco vitelino, que es aquel que protege y además lo va a proteger de algunos golpes o de movimientos bruscos. Principalmente van a estar cubiertos de líquidos, y una muy pequeña parte van a tener una cámara de aire, que esto va a permitir el intercambio gaseoso y por lo tanto el crecimiento del embrión en el interior. Dentro de los tetrápodos, el primer grupo de los amniotas va a ser la clase Reptilia, donde vamos a encontrar animales terrestres y algunos acuáticos, por ejemplo, cocodrilos, serpientes, víboras, tortugas marinas, tortugas terrestres, lagartijas, iguanas. Sí, vamos a encontrar una gran cantidad de reptiles. Van a tener un huevo con una cáscara flexible, ¿sí? Que esto es una gran diferencia con las aves, porque las aves, como nosotros conocemos, tienen
una cáscara calcárea, en este caso va a ser una cáscara flexible, como una especie de, un poquito más gruesa que la gelatina, va a ser como una especie de cartílago. A simple vista y al tacto no es que sea cartílago. Veíamos que recién que los anfibios tenían un tegumento liso o desnudo, en este caso van a tener escamas epidérmicas, que es lo que con queratina lo que les va a permitir ser un poco independiente del agua, y esas escamas evita que el cuerpo se deshidrate rápidamente. ¿Sí? Los reptiles van a tener escamas y los mamíferos vamos a tener pelos y las aves van a tener plumas. Van a tener un ojo con 3 párpados y van a tener un pulmón multiocular, es decir, van a tener muchos lóbulos. La clase, ¿dudas hasta acá? No, profe. No, estamos, perfecto. Después tenemos la clase aves, donde conocemos la gran variabilidad de aves que tenemos, desde una paloma, la cigüeña, la gallina, o grandes aves como el avestruz, ¿sí? Tenemos una gran variedad, van a estar emparentados en cierto rasgo con los reptiles, y no se considera totalmente una clase independiente porque tiene esta relación con los reptiles, entonces no se puede separar completamente. Tienen un cuerpo adaptado al vuelo, la mayoría. Hay algunos que tienen su cuerpo adaptado al vuelo, pero no vuelan. Tienen pulmones con 9 pares. Estos 9 pares de sacos aéreos, estos sacos aéreos, va a permitir que las aves lo llenen o los desinflen y le va a permitir poder desplazarse y volar. Y otra característica que también está adaptada al vuelo es que tienen huesos huecos. Las extremidades superiores van a estar modificadas en alas, van a tener un pico córneo sin dientes y además van a tener una quilla o carena, que es en el lugar del esternón, que es alrededor de los pulmones, que les va a permitir esa estructura desplazar las alas para el proceso del vuelo. Sí, es una estructura puntual que la vamos a encontrar en el tórax del ave, que va a atravesar todo el tórax del ave para permitir el movimiento de las alas. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Y por último, la clase mamífero, que es donde nosotros nos encontramos, tenemos distintas características o características propias. Por el nombre mamíferos, tenemos glándulas mamarias, tanto hembras como machos. Algunas son funcionales y otras no. Y además tenemos pelos. Esas serían las dos características propias y únicas de los mamíferos. Otra estructura que es muy importante en los mamíferos es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que se encuentra en la base del cerebro y lo que nos va a permitir es una autorregulación. Es decir, nosotros podemos regular nuestra temperatura y mantenerla generalmente en una temperatura estable, aunque haya una variación extrema en el ambiente. A diferencia de los anfibios, por ejemplo, o los reptiles, que necesitan estar en un ambiente cálido para poder tener caliente su cuerpo. A su vez, vamos a dividir en dos grandes grupos los mamíferos. Los monotremas o prototerios, que son ovíparos, como por ejemplo el ornitorrinco, ¿sí? Que van a poner huevos como las aves. Los marsupiales o metarios, que van a ser mamíferos con marsupio, como los canguros, es decir, van a tener una bolsa donde van a permitir que una vez que nace la cría, terminar su desarrollo en las bolsas. Y después vamos a estar como nosotros, los placentarios o euterios, que son mamíferos con placenta. Nos vamos a desarrollar el 100% de nuestro desarrollo embrionario en el interior de la madre a través de la alimentación por placentas. Y dentro de los mamíferos, de la clase mamífero, en el orden primates, estamos nosotros, ¿sí? Mamíferos primates. Vamos a tener un cerebro bien desarrollado,
el cerebro va a estar asociado a los ojos, ¿sí? A los sensores, a diferencia con otros mamíferos, los ojos de los primates van a estar hacia adelante, no hacia los laterales, como por ejemplo en el perro, ¿sí? Que tiene la cara como media dividida, entonces tiene ojos hacia los costados, nosotros vamos a tener hacia los derechos, tenemos uñas en vez de garras, y otra de las características es que tenemos el pulgar oponible. El resto de los animales los tienen todos en la misma dirección. Y la mayoría son arborícolas. Tenemos tantos herbívoros como carnívoros como omnívoros. Tenemos una gran variedad de primates. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta acá hemos terminado todo lo que es el reino Animalia. ¿Una duda de lo que vimos antes, de lo que vimos hoy? Por mí No, no, profe. profe. No. Bien. Con respecto entonces al reino Animalia, tengan siempre en cuenta o siempre presente el cuadrito ese que yo les he ido mostrando en la página 2 y 3 de su cuadernillo. ¿Sí? Recuerden que acá están todos y están subrayados los que hemos ido trabajando. Por ejemplo, en el orden mamaria, que son los mamíferos, tenemos todos estos órdenes, pero nosotros solamente hemos visto el orden primates. ¿Sí? Entonces, sepan que existen otros, pero los que hay que darle más atención sería el orden primates. Al igual que con los otros grupos. En reptilia o reptiles no vimos ningún orden, sino que hablamos de la clase en general, pero existen todos estos órdenes. Entonces estaría bueno si ustedes lo pueden tener impreso a este cuadro para más o menos organizarse o tener en cuenta cuál es el esquema o la rama que tenemos en cada uno. Entonces, si no hay dudas, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a desconectarnos, nos vamos a juntar con el grupo de técnicos y cuando